y le damos la bienvenida a las personas que nos están visualizando. Estamos transmitiendo en vivo aquí en la iglesia. Oramos para que Dios bendiga tu vida y que este mensaje pueda ser de edificación. Enviamos un cordial saludo a todos aquellos que nos siguen, ¿verdad? Hemos tenido un buen tiempo de alabanza y adoración. La alabanza la hemos tenido en vivo y ha sido un deleite poder tener ese tiempo para adorar a nuestro Señor. Es un tiempo de celebración y este mensaje lleva por nombre lo que la comodidad puede provocar. Así se llama este mensaje. Y quiero hacer algunas preguntas. ¿Qué sucede cuando nos damos licencias y relajamos nuestras responsabilidades con quienes estamos comprometidos? ¿Qué pasa cuando muchas veces nosotros pensamos que todo está bien, que hemos hecho las cosas correctas y de repente como se dice coloquialmente, queremos aventarnos una canita al aire? Más aún, ¿por qué nos damos licencias? ¿Por qué a veces pensamos que merecemos algo cuando tenemos un compromiso? ¿Por qué hemos hecho más que otros y creemos que lo merecemos? Hablo acerca de gente que camina con Dios por muchos años, de repente dice, bueno, pues creo que me merezco esto o me merezco aquello porque yo he sembrado, yo he hecho. O quizás nos damos una licencia porque nadie se va a dar cuenta. De repente podemos hacer cosas escondidas porque fuera de la iglesia pues nadie nos ve. O nos damos licencias porque hay un dicho que dice, poco veneno no mata. O porque ya ha pasado mucho tiempo en que mis debilidades fueron superadas y yo creo que ya no me van a dominar. Sobre todo para aquellos que han tenido alguna adicción en todos los sentidos. Ha pasado algún tiempo y tú dices, bueno, yo creo que pude superar esta prueba. Sin embargo, hoy te quiero animar a no bajar la guardia en mantener una vida que honre a Dios. Y aunque haya pasado mucho tiempo y pareciese que has superado muchas pruebas, debes recordar que esta carrera aún no ha terminado. Mientras tú estés en esta vida, tienes que saber que te tienes que mantener dependiente de Dios. La Biblia dice que el diablo anda como león rugiente y busca a quien devorar, ¿sí? Y quiero que continuemos con la historia de Samuel, ¿verdad? Primero hablamos acerca del sacerdote Elí y sus hijos. Después hablamos de Samuel el profeta. Hablamos también acerca del primer rey de Israel, que fue Saúl. Y la semana pasada entró en escena el rey David, ¿verdad? De cómo Dios lo pasó por un proceso hasta que pudo reinar y entendimos lo importante que era el proceso, o lo valoroso o valeroso que esto es, ¿verdad? El proceso. Pero hoy quiero hablarte acerca de la vida del rey David cuando, habiendo pasado por un proceso, se quiso dar algunas licencias, ¿sale? Segunda de Samuel capítulo 11, y voy a leer algunos versículos para tratar de cubrir la historia, ¿verdad? Primero voy a leer del 1 al 5, luego aisladamente el versos 14 y 15, y luego de ahí el 26 al 27. Y dice aquí, aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab. Joab era su ministro de guerra, ¿sí? O su secretario de la defensa. Dice, y con él a sus siervos y a todo Israel. Y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Dice, pero David se quedó en Jerusalén. Esto es que David no fue a la guerra. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Y envió David mensajeros y la tomó, y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa.
y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David diciendo: estoy encinta o estoy embarazada. De ahí nos brincamos hasta el verso 14. Dice: venida la mañana escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano de Urías, y escribió en la carta diciendo: poned a Urías al frente en lo más recio de la batalla y retiraos de él para que sea herido y muera. Urías era el esposo de Betsabé, aquella mujer que David deseó y la mandó traer. Entonces quedó embarazada de David cuando él estaba en la casa real y su esposo Urías Eteo cumpliendo con las responsabilidades. Después de que Urías muere, dice el verso 26, oyendo la mujer de Urías que su marido Urías era muerto, hizo duelo por su marido, y pasado el luto envió David y la trajo a su casa, y fue ella su mujer, y le dio a luz un hijo. Mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Dios. ¿Sí? Está una mujer ahí bañándose, el rey se quedó, no quiso ir a la guerra, pues porque se relajó, ¿verdad? Dijo, ya ellos pueden hacer las cosas que en su momento yo hacía. La manda a traer y entonces tiene intimidad con ella y la mujer queda embarazada. Y para tratar de encubrir su falta, entendiendo que un hombre del ejército era el esposo de esta mujer, él lo manda a traer. Ustedes lo van a seguir leyendo en la historia, y trata de congraciarse con él y lo invita a cenar para que él esté con David y entonces él vaya a su casa, y al estar con su mujer pues él pueda tener intimidad, y él camuflajeaba ese crimen o ese fraude que estaba haciendo, y pues todo arreglado, un momento de placer, nadie se iba a dar cuenta. Pero resulta que Urías Eteo era un hombre que tenía un sentido de responsabilidad alto, y dice la Biblia que le dijo: ¿cómo voy a irme yo a mi casa cuando el ejército de Israel está en plena guerra? No lo voy a hacer. Y entonces se quedó afuera de su casa dormido, y entonces David empezó a preocuparse y lo volvió a traer y lo emborrachó, y lo emborrachó de tal manera que lo envió a su casa, pero él se volvió otra vez a quedar afuera de la casa real, ya ni afuera de su casa. Y entonces dijo: este no se va a meter con la esposa, no se va a meter a su casa. Y entonces le dice a su general: ¿sabes qué? Más bien le dice a Urías: bueno, pues no puedo hacer nada contigo, ahora vete a la guerra, sigue tus responsabilidades. Y le dio una carta, dice: ten. Y entonces dale esta carta a Joab, el ministro de guerra o el secretario de la defensa, y en esa carta decía: pon a Urías Eteo en lo más fuerte de la batalla para que muera, así como dando a entender pues que lo maten lo más pronto posible. ¿Por qué? Porque tenía la intención de encubrir una falta. Ya se le había salido de las manos una canita al aire, ¿sí? Inocentemente David, como nosotros, asume que nadie lo vio, nada más la persona más importante, ¿verdad? Dios. Y en el capítulo 12, empieza otra vez la historia en el verso 1, y dice: Jehová envió a Natán a David. Natán era un profeta de Dios, y viniendo a él le dijo: había dos hombres en una ciudad, el uno rico, el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso, y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Y vino uno de camino al hombre rico. Este no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Y fíjate bien, David pensó que nadie lo había visto, y él estaba tratando de mantener su pose de justo, ¿verdad? Y dice: entonces David encendió el furor
Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte, y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Y se le queda viendo Natán así. Y le dice, entonces Natán le dijo a David: tú eres aquel hombre. Imagínate, David. En el verso 10 dice: por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste a la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Y en el verso 13 dice: entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha redimido tu pecado, no morirás. Interesante, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuando nosotros cometemos un agravio, una falta, producto a lo mejor de un desliz, todavía nos engañamos a nosotros mismos y adoptamos la pose con la que todo mundo nos concibe o nos ve, ¿verdad? Y tratamos de manifestar lo justo que decimos que somos. Pero déjame decirte, la parte más importante de esto es que Dios nos ve, que no se nos olvide, que no se nos olvide. Ahora quiero que nosotros entendamos algo y que reflexionemos sobre algunas cosas que son importantes en esta historia. Lo primero que tenemos que considerar es que David no debió haberse quedado en casa en tiempo de guerra. ¿Sí me expreso? Dice la Biblia que cuando los reyes salían a la guerra, esto es, había una temporada en donde los reyes tenían que salir a la guerra. ¿Por qué? Porque el ejército estaba afuera y entonces los reyes tenían que hacer presencia, tenían que ver los súbditos que el rey estaba involucrado en la guerra. ¿Por qué? Porque si no, sus generales los iban a cautivar y entonces iban a robar el corazón de los subordinados y después no iban a conocer a la autoridad, que era el rey. Entonces él tenía que haber salido a la guerra, no siempre, pero de vez en vez. Sin embargo, cuando estamos en nuestra zona de confort, o cuando David está en su zona de confort, esto es, en su comodidad, es que puede tomar esa decisión. El primer error es que David no debió de haberse dado esa licencia. ¿Por qué? Porque la guerra era su modo de vida, ¿cierto o no? ¿Qué decía? Cuando lo mandó traer Saúl para que peleara contra Goliat, le decía: es que tú no tienes experiencia. ¿Y qué le decía? Cuando venía, mi padre me encargaba las ovejas, y cuando venía un oso o un león, yo peleaba contra ellos, ¿sí? Y los defendía. Desde chico había aprendido a guerrear. Así defendía las ovejas de su padre. Así ahuyentaba los espíritus malignos de Saúl. Dice la palabra de Dios que cuando Saúl era atormentado en el mundo espiritual, David era un guerrero y traía el arpa, y con el arpa él peleaba. Por eso la alabanza es tan importante, porque es un instrumento de guerra en el mundo espiritual. Ese era el estilo de vida de Saúl, de David, en lo material y en lo espiritual. Así venció a Goliat, enfrentándolo. Así libraba a Israel de su ejército. ¿Se acuerdan que decían que salían por campañas y entonces Dios estaba con David y libraba a Israel por medio de la mano de David? ¿Se acuerdan? ¿Y qué cantaban? Saúl mató a sus 1000 y David a sus 10,000. La gente reconocía que en las campañas él era un guerrero victorioso, era su estilo de vida. Así sobrevivió al exilio en la cueva de Adulam, ¿se acuerdan? Mientras Saúl lo perseguía. ¿Cómo? Guerreando. Era su estilo de vida. Pero como llega un momento en donde nosotros llegamos a hacer tantas cosas, tenemos un matrimonio firme, unos hijos que van creciendo, una empresa que está dando lo que queremos, un trabajo en el que me he consolidado, un ambiente en donde todas las cosas están bien, entonces decimos: yo creo que me puedo dar una licencia, ¿verdad? Y eso pasó con David. Entonces la primera lección es: no te des licencias aunque todo vaya bien. Otro punto a considerar es que la única razón por la cual David podría haberse quedado de manera justificada en su casa era para reinventarse. Los más grandes no entendemos mucho ese concepto, ¿verdad? Pero los que son jóvenes saben lo que significa reinventarse.
Reinventarse no es otra cosa sino tratar de actualizarse en el tema en el que tú estás o eres diestro para que no te quedes rezagado. Entonces, ¿por qué creen que algunos catedráticos o algunas personas toman un sabático? Porque en medio de la rutina puede que ya no innoven. Entonces se retiran un año, pero con la intención de reinventarse, de tomar un sabático. La única razón justificada para la que David debió de haberse quedado en la casa real, debió de haber sido ¿cuál? Reinventarse, saber si verdaderamente como guerrero estaba actuando de la manera que Dios le estaba diciendo. Esa era la única razón justificada. Por tal motivo, si se hubiera quedado con esa postura de reinventarse, entonces no debió de haber estado en el ocio. Debió planear qué hacer en su estancia y una razón para permanecer. Y no debió permanecer solo. Tuvo que haber aprendido a rendir cuentas a Natán. Dios siempre le puso un profeta a los reyes, ¿verdad? A Saúl le puso un Samuel. A David le puso un Saúl para ungirlo y un Natán para reprenderlo. Acuérdense que en el Antiguo Testamento el profeta era como un simbolismo de la presencia del Espíritu Santo, y tener relación con el profeta era como tener comunión con Dios. Dice la palabra de Dios que cuando vino a reprenderlo Natán es porque en realidad había una ausencia otra vez entre la vida de Natán o la comunión de Natán y David. Entonces lo que nosotros podemos aprender es que si tú te vas a quedar en casa a trabajar, que sea porque verdaderamente vas a ser productivo y tienes un plan. Pero si es para el ocio, es probable que entre el home office estés pique y pique y pique páginas que no te edifican. ¿Sí me expreso? Entonces ese fue el error de David, que no planeó la estancia y le ganó el ocio. ¿Cuántas veces a ti te gana el ocio? ¿Ah? ¿Cuántas mujeres no están de repente porque ya acabaron sus quehaceres en el transcurso del día, ya vieron con los niños la escuela, ya hicieron los deberes, ya dieron de cenar y en la noche se ponen a ver el Facebook y están alimentando y alimentando y alimentando ahí a lo mejor el morbo, ¿verdad? Y de repente se te salen unos comentarios que no vienen al caso y tú dices, ah, caray, como que no checa. Y es porque nos damos ciertas licencias. ¿Sí me expreso? ¿O cuántos hombres llegan en la noche de trabajo y dicen, yo me lo merezco? Mujer, llévate a los niños. Oye, pues yo necesito mi privacidad. Sí, pero ayúdame con los niños. Pues si yo me mato todo el día, y te das esas licencias. Y ya se van los niños. Vénganse hasta la mujer. Vénganse, no molesten a sus papás. O no molesten a su papá. No siempre tiene que ser así. Alguien le tienes que preguntar, bueno, si hay que descansar, pero bueno, pues que sea haciendo otra cosa, ¿no? Porque si es ver la televisión, mira, en la noche vas a estar así, solo, cámbiale a los canales hasta que veas lo que te interesa ver. ¿Sí me expreso? O en tu celular, buscando a ver qué puerta abres, porque ya trabajaste todo el día y estás muy cansado y te lo mereces, ¿verdad? No debe de ser así. Lo tercero que tenemos que ver es que David debía de haberse conocido y reconocer sus debilidades. David era un adicto al sexo. ¿Sí? ¿Sí lo era? Ah, caray. El hombre que tenía un corazón íntegro delante de Dios y que le satisfacía, era un adicto al sexo. Tuvo 8 esposas. Mical, la segunda hija del rey Saúl. Ahinoam de Jezreel, Abigail, la carmelita, antes esposa del malvado Nabal, Macá, hija de Talmai, rey de Jesús, Hagit, Abital, Egá y Betsabé, anteriormente la esposa de Urías, elitita. 8 mujeres, y ve lo que dice el libro de Deuteronomio capítulo 17, referente a los reyes. No tomará para sí muchas mujeres, para que su corazón no se desvíe, ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia, porque se va a corromper. Él ya sabía la ley. Moisés es antes de David, ¿cierto o no? Y ya sabía que no podía ser un polígamo. No podía hacerlo. Era un adicto al sexo. Entonces, si tiene esa debilidad, ¿cómo te vas a quedar solo? ¿Qué debilidad tienes? Si hasta el día de hoy dices,
Pues no sé. Bueno, pues ve con qué frecuencia pecas en el mismo pecado y esa es tu debilidad. Entonces imagínate a David así en la casa real, al lado de la vecina. No podía haber hecho eso porque tenía una debilidad. A lo mejor te ponen de cajero en un lugar y tú tienes una mala administración. Mejor di, no me pongan en este puesto, porque yo aquí sí aplico la de no les pido que me den, sino que me pongan donde hay. ¿Verdad? ¿No se conocía mucho o sí se conocía? Dice la palabra de Dios que en cuanto le dijeron, un hombre trajo una cabrita, o más bien tomó la cabrita de otra persona, él inmediatamente se molestó. Era un hombre emocional y lo podemos ver en el libro de Salmos. ¿Se han fijado? Que de repente hay unos salmos que exaltan a Dios y en otros que están en la profunda depresión. Entonces era un hombre muy emocional y a veces lo dominaba su estado de ánimo. ¿Qué pasa cuando los hombres y las mujeres están cansados? Cuando estás agotado física y emocionalmente, te va a dominar tu emoción más que tu espíritu. Por eso regularmente la gente come. Y no come porque tenga hambre, sino porque emocionalmente trata de satisfacer la manera de estimularse. ¿Sí? ¿Cuándo se cometen muchos deslices de pecados? Cuando nosotros tenemos cierta debilidad física y cansancio. Entonces David tiene que aprender a conocerse. Conociendo el puesto en el que estaba, bueno, pues era difícil pensar que con su popularidad y el poder que tenía, tarde o temprano, él iba a pensar o concebir que lo podía tener todo. ¿Por qué? Pues porque a veces no hacía un análisis introspectivo de lo que él era. Y tú tienes que conocerte, ¿verdad? Tienes que hacer un análisis hacia adentro, decir, a ver, ¿en dónde yo puedo caer? Cuando tú vayas a hacer un proyecto de vida o un negocio, tú tienes que saber, no la parte financiera, no la factibilidad, sino más bien, ¿en dónde yo voy a ser piedra de tropiezo para echar a perder lo que Dios me da? Conócete a ti mismo. Algunas enseñanzas que podemos tomar de esta lección. Lo primero que tenemos que saber es que invariablemente Dios lo ve todo. Para Él no hay nada oculto. ¿Sale? Dios lo ve todo. Dios sabe lo que hiciste en la noche o la antenoche o en el transcurso del día. Dios lo ve todo. ¿Sí? Entonces lo primero que tenemos que saber es que a Él no se le escapa nada. Que de alguna manera los hombres o para los hombres haya omisiones no quiere decir que Dios no lo vio. Pues aprendamos eso, ¿no? Cuando aprendemos a tener temor de Dios, reconocemos que Él es omnisciente, todo lo sabe, entonces todo lo ve. Otra enseñanza es que siempre habrá una consecuencia por el pecado cometido, ¿verdad? El hecho de que tú no seas descubierto no quiere decir que no va a haber una consecuencia. Cuando ustedes sigan leyendo esta historia, dice la palabra de Dios que Dios le advirtió a David y le dijo, David, no vas a morir, pero el hijo que te nació de esta mujer no va a vivir y no voy a apartar la espada de tu casa. Lo que tú hiciste a oculto, yo voy a permitir que sea hecho manifiesto a la luz. Y el próximo capítulo de este libro de Samuel, ustedes se van a dar cuenta de que inmediatamente se cumple lo que Dios dice. Tenía hijos de diferentes esposas y había un hijo que se llamaba Amar y otra que se llamaba Tamar, que eran medios hermanos. Y Amar llegó a desear tanto a su hermana Tamar que la violó. Dice que después de que la violó, la aborreció tanto como cuanto la amaba. Y entonces él se va y la muchacha se siente menospreciada. Y viene su hermano Absalón y Absalón le dijo, quédate tranquila. Y entonces Absalón, pasan 2 años, manda invitar a todos los hijos del rey y también a Amar y les dice a los siervos, cuando yo les diga, maten a Amar, lo van a matar para vengar lo que le hizo a mi hermano. Y entonces
hubo un asesinato y eso le dolió tanto a David. Y el hijo tuvo que ser exiliado, Absalón. Y después regresa porque el rey lo manda a traer y Absalón se subleva contra David. Y entonces, así como lo persiguió Saúl, lo persigue su hijo Absalón porque se quiere quedar con el reino. Y uno de los consejos que le dan los consejeros de David es que le dicen, ¿sabes qué? Para que vean que verdaderamente tienes enemistad con tu padre, entonces te recomiendo que de las concubinas, no de las esposas, de las concubinas, entonces tomes 10 nada más. Y entonces saques una cama y públicamente tengas relaciones con ella para que te hagas abominable a los ojos de tu padre y el pueblo sepa que no tienes nada que ver ya con él y te sigan fielmente. Imagínate que lo que él hizo oculto, Dios lo sacó a la luz. ¿Por qué? Porque siempre va a haber una consecuencia del pecado cometido. Ahora, no es para que tú digas, ay, entonces, Señor, nomás cuéntame del lunes para acá, ¿verdad? Porque si no, ¿cómo nos va a ir? Bueno, déjame te digo algo, lo importante es que tenemos a Cristo. Y no abuse de la gracia, pero dice la palabra de Dios que si nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. La diferencia entre el Antiguo y el Nuevo Testamento es que hoy tenemos a Cristo y su gracia, pero no abusemos de la gracia. ¿Sí me expreso? Entonces la parte más importante de todo esto es que siempre va a haber una consecuencia, por eso usted tiene que vivir con un arrepentimiento como estilo de vida, porque si no, quedan cabos sueltos y el enemigo toma ventaja. Póngase a cuentas con Dios. Amén. Las consecuencias del pecado no solamente te van a afectar a ti, sino también van a afectar a tus generaciones. Tú dices, yo soy un pecador, y hay gente que se autodescarta, ¿verdad? Creyentes que viven con una condenación eterna diciendo, pues, Señor, yo sé que he pecado contra ti, entonces te pido pues que todo el peso de tu furia venga conmigo, y a veces no es así. Dice la palabra de Dios que Él visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Entonces nosotros tenemos que aprender que lo que hacemos puede afectar a nuestras generaciones. Póngase a cuentas con Dios. Amén. Otra enseñanza es, no luches con Dios obligando a la que bendiga, no luches con Dios obligándolo a que bendiga lo que para él no es bendición. Dice la palabra de Dios que cuando le nació el hijo de Betsabé, nació enfermo. Y ahí estaba David, ¿verdad? Ayunando para que salvara al niño. Señor, yo creo que estaba ahí, salva a mi hijo, Señor. Yo sé que el pecador soy yo. Pero si él salvaba al niño, era como ponerle una corona a algo que es inmundo. ¿Sí? Es como decir, ok, David, sobre el pecado que hiciste, bueno, le voy a poner un moñito para que no se vea tan mal y ahí va mi bendición. Dios no puede bendecir lo que no merece bendición. Dice la palabra de Dios que el niño murió y David lo tuvo que aceptar. Entonces a veces nosotros decimos, Señor, ya robé en la empresa, que no me descubran, Señor, ¿verdad? Y Dios tiene misericordia de nosotros. O de repente, Señor, engañé a mi esposa, que no me descubra, Señor, porque voy a destruir mi matrimonio. Y de repente se va resquebrajando el matrimonio porque se supo. Y tú dices, Señor, si eres misericordioso, bendícelo. Y Dios lo puede hacer, pero a veces Dios no puede bendecir lo que no necesita, lo que no merece bendición. Porque tenemos que aprender que Dios es un Dios de justicia antes que cualquier cosa. Amén. Y la última enseñanza que tenemos es, Dios siempre va a tener misericordia. Y eso es un alivio que se puede tener, ¿verdad? Dice la palabra de Dios ahí que Dios le dijo, no morirás. Dice, entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová, y Natán dijo a David, también Jehová ha redimido tu pecado, no morirás. ¿Sí? Porque acuérdense que con Saúl no tuvo misericordia, ¿se acuerdan? Le dijo, por cuanto tú te rebelaste contra mí, en un día morirán tú y tus hijos. Así fue con Elí.
el sacerdote. Pero a David le tuvo misericordia. ¿Por qué? Quizá porque David en medio de su angustia clamó al Señor. Y era bueno el acto, ¿no? De haber dicho, pequé contra Jehová. No justificó el pecado. Cuando a veces Saúl sí lo justificó, diciendo, es que yo guardé lo mejor de Amalek para tu Dios. No justifique el pecado. Dígale, soy una persona que he cometido este pecado. Perdóname, Señor. Yo quise. Yo no me voy a justificar. Yo lo cometí. Y entonces la misericordia de Dios viene. No lo encubran. Concluyo con lo siguiente. La vida es una carrera. Nosotros la concebimos como velocistas. Pensamos que en esta vida se tiene que correr, ¿verdad? Dios quiere que la vivamos como maratonistas. Entre más pronto entendamos que se trata de resistencia más que de velocidad, mejor nos va a ir en la carrera. ¿Cierto? Queremos vivir la vida loca, sobre todo los jóvenes, ¿verdad? Quieren tener todas las experiencias antes de que alguien se los cuente. Y nosotros cuando estamos grandes queremos jubilarnos antes de tiempo. Y ahí vamos, tratando de tener experiencias. Anhelamos experiencias. Anhelamos tener la atención de la gente. Queremos un trabajo, un ministerio, una función en el tiempo que nosotros lo tenemos, cuando en realidad estamos omitiendo el proceso. ¿Se acuerdan que hablamos de eso la semana pasada? Queremos vivir rápido. Y las personas que corren 100, 200, 400 metros son los velocistas, ¿verdad? Esos inmediatamente llegan a la meta. Pero los maratonistas corren 41 kilómetros. Y ahí ya no se trata de saber cuánta habilidad tienes, sino cuánta resistencia mental tienes para poder llegar a la meta. De esto se trata la vida. Es una carrera de fondo, de resistencia. Fíjate bien lo que dice la palabra de Dios. 1 Corintios 9, 24 al 27 dice el apóstol Pablo: ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Dice, corran de tal manera que lo obtengan. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Dice el apóstol Pablo, yo corro y golpeo mi cuerpo, lo disciplino, que todo lo que mi carne quiere, no lo tenga, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes apenas les sucede una adversidad y ya están diciendo, ¿por qué a mí? ¿Verdad? Porque quieres estar cómodo. Y no sabes que en tu comodidad has cometido tantas imprudencias que Dios te está mandando una señal como una manera de estate quieto, ¿verdad? Se te está resquebrajando el matrimonio, la familia, y tú dices, tengo una crisis, ¿por qué a mí? Porque hay focos rojos que tú no estás viendo, ¿cierto? Pero lo más importante es que el apóstol Pablo dice, los que no conocen a Dios corren para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Aquí en el Señor tienes que perseguir ese premio. No seas cristiano, no vengas a la iglesia, no te mantengas en este camino sin aspirar a tener el premio. ¿Por qué? Porque de nada valdría la pena. Imagínate haberte privado todos los años de la vida y perderte al final. ¡Qué desgracia! ¿Verdad? Y digo qué desgracia porque mejor lo hubieras vivido al máximo. Tenemos que aprender y debemos de saber que Dios tiene grandes cosas para nuestras vidas, pero que no necesariamente tiene que ser en el tiempo que nosotros queremos y a la manera en que nosotros lo queremos, ¿verdad? Lo más importante de todo esto es cambia tu forma de pensar y no seas una persona que bajes la guardia si estás obteniendo un premio.
tienes que tener una mentalidad puesta en Dios. Que verdaderamente sea tu galardón tenerlo a Él. No importa que no tengas las cosas que este mundo ofrece, no importa, pero si tienes a Cristo y te mantienes en Él, eso es lo más importante. Corre con propósito, no golpeando al aire, ¿sí? Y a veces te tienes que abstener, ¿verdad? Los atletas se tienen que abstener. Les he contado esta historia, pero me llama mucho la atención, ¿verdad? Decían que el multimedallista olímpico Michael Phelps estuvo aquí en la Loma en el 2014 o 2015, los días del 24 al 31. Fue el único centro de alto rendimiento que estuvo disponible en los días de Navidad. Y en lugar de que él estuviera en su casa en Estados Unidos con su familia, él estaba entrenando todos los días. Por eso ganó tantas medallas. Él evitaba ir a los antros, él evitaba comer esto, él evitaba hacer aquello. Y obtenía un premio, sabía por qué lo hacía. Entonces nosotros a veces tenemos que abstenernos de las cosas que pueden traer placer momentáneo, pero que puede que sean el anhelo de nuestra comodidad. Amén. Estar cómodo o estar feliz no necesariamente es a lo que debemos de aspirar. A veces también tenemos que tener cierta incomodidad y decirle a Dios gracias porque tú permites que esto suceda, Señor, para que yo me acuerde que soy carne y que tengo tendencias a darme esas canitas al aire. Amén. Vamos a darle gracias a Dios por este tiempo y quiero que te pongas de pie. Ya terminamos este servicio.